¿Cuántos gritos necesita un edificio para que alguien diga basta? Antes de que el cemento cediera, el sonido era diferente. El zumbido ininterrumpido de miles de agujas corriendo contra el tiempo. Dentro de ese edificio, las mujeres cosían por salarios mínimos, apoyando marcas globales sin saber qué tan cerca estaban del colapso físico y moral. Aparecieron las grietas. Fueron vistos. Fueron ignorados. El edificio se derrumbó en menos de 2 minutos, pero la tragedia tardó décadas en desarrollarse y no ha terminado hasta el día de hoy. ¿Cuántas vidas caben entre un contrato firmado en Londres y una sirena en Daca? ¿Cómo es posible que todo un sistema permitiera que las ganancias se antepusieran a la vida? ¿Y quién se beneficia todavía del silencio que siguió? Para responder, debemos remontarnos al día en que las grietas ya no eran invisibles. Pero ¿quiénes eran las personas dentro de ese edificio? 8 pisos, cientos de máquinas de coser y un único sonido que lo dominaba todo, el de las agujas corriendo contra el tiempo. Allí trabajaban más de 3.000 personas en fábricas, que producían para marcas conocidas en todo el mundo. Casi el 80% eran mujeres, jóvenes, muchas de ellas recién llegadas del campo de Bangladesh, impulsadas por la promesa de un salario de $75 al mes. Esta cantidad, aunque superior al mínimo legal, apenas cubre el alquiler, el transporte y la alimentación básica en Daca. No hay margen para vivir, solo para sobrevivir. Entre ellos se encontraba Sheila Begum, quien recordaría años después el momento en que el concreto se desplomó sobre su cuerpo. El peso del concreto había tirado de mi útero. A las 11 de la noche, me extirparon el útero por completo. Aunque estaba mutilada, dijo que necesitaba seguir trabajando para pagar los estudios de su hijo. Necesito tratamiento médico y tengo sueños para mi hijo, dijo, un testimonio que refleja lo que el mundo prefería no ver, la vida detrás de las etiquetas. Estas mujeres apoyaban todo un sistema, cosiendo ropa barata que suministraba escaparates de lujo. Mientras los consumidores celebraban promociones y tendencias, enfrentaban turnos de hasta 14 horas, sin seguridad, sin voz y bajo constante amenaza de despido. Las auditorías son listas de verificación, no éticas, resume un informe del Instituto de Derechos Humanos y Empresas, porque el problema nunca fue la falta de formas, fue la ausencia de humanidad. El edificio Rana Plaza era un espejo del modelo económico que lo sustentaba, alto, inestable y lleno de grietas invisibles. Construido sin el permiso oficial de la autoridad urbana de Rashuk, había sido ampliado ilegalmente, un detalle ignorado por quienes supuestamente debían monitorearlo. Las fábricas que ocupaban sus plantas como New Wave Style, Phantom Apparels y EtherTex suministraban a más de 29 marcas internacionales, entre ellas Benetton, Mango, Primark y El Corte Inglés. Pero las marcas afirmaron no saberlo. Dijeron que no tenían control sobre dónde se producía su ropa, ya que la cadena de suministro estaba subcontratada y era compleja. En la práctica, se trataba de un sistema de subcontratación en cascada, en el que las grandes empresas contrataban intermediarios que, a su vez, pasaban los pedidos a fábricas locales y a subcontratistas no registrados. El resultado era predecible: invisibilidad e impunidad. El modelo de producción siguió la lógica del justo a tiempo: fabricar de forma rápida, barata y sin interrupciones. Cada minuto de retraso podría significar la pérdida de un contrato internacional. Esta cultura de urgencia empujó a los gerentes locales a ignorar los riesgos estructurales, posponer las reparaciones y, a menudo, obligar a los empleados a regresar incluso después de recibir advertencias de peligro. Fue una carrera contrarreloj impulsada por contratos que venían de muy lejos, firmados en oficinas con aire acondicionado y paredes de cristal. Detrás de las máquinas, la jerarquía era brutal. Los propietarios de las fábricas presionados por los compradores extranjeros, supervisores presionando a las costureras, y se presionó al Estado para que no interfiriera. Después de todo, el sector textil representaba casi el 80% de las exportaciones de Bangladesh y empleaba a 4 millones de personas. Era el precio del crecimiento.
toda una economía construida sobre los cuerpos de las mismas mujeres que la sustentaban. Cuando el edificio empezó a resquebrajarse, el día antes del derrumbe, circularon imágenes entre los trabajadores. Muchos se negaron a entrar. Las tiendas y el banco de la planta baja cerraron inmediatamente, pero los dueños de la fábrica ignoraron la advertencia y les ordenaron regresar al día siguiente. El sistema necesitaba seguir funcionando. Lo que se resquebrajó no fue solo el edificio, sino todo un sistema, diría más tarde un informe internacional. En las calles de Sabar, la estructura del Rana Plaza era visible desde lejos. Un edificio ancho y pesado, símbolo del progreso que prometía modernizar Bangladesh. Pero dentro de él, el progreso tenía otro nombre: exploración. Las auditorías requeridas por las marcas occidentales no evaluaron la seguridad estructural, solo aspectos superficiales como registros de tiempos y documentos laborales. Aún así, las empresas dijeron que estaban de acuerdo conformidad con las normas internacionales. ¿Conformidad con qué? Con la idea de que la vida vale menos cuando está lo suficientemente lejos como para no ser vista. La verdad es que los informes estaban todos ahí: las inspecciones fallidas, las advertencias ignoradas, los contratos que transfirieron riesgos a los proveedores. Rana Plaza no fue un accidente, fue una consecuencia. Los engranajes giraron y nadie quería ser el primero en detenerlo. El colapso llegaría apenas unas horas después, pero el colapso moral ya había ocurrido mucho antes. La ropa barata del mundo rico cuesta demasiado aquí. Esta frase resonó entre los supervivientes y en 1900 los pasillos vacíos de las fábricas vecinas. En Dhaka, el olor a tela quemada se mezcló con el del hormigón. En el suelo, etiquetas con nombres conocidos, símbolos de un consumo global que vistió al mundo entero, pero no vio quién lo cosió. Mas a final, o que aconteceu naquele 24 de abril, cuando as rachaduras ignoradas se transformaron en un grito de concreto y aso. ¿Quién ordenó el regreso y quién se benefició del silencio? 23 de abril de 2013. Apenas había salido el sol en Sabar cuando algo empezó a abrirse en los muros del Rana Plaza. Las grietas eran amplias, profundas y visibles incluso desde la calle. Los trabajadores asustados detuvieron las máquinas, señalando el riesgo. Las tiendas y el banco de los pisos inferiores fueron evacuados inmediatamente. El edificio tembló, pero en las fábricas de ropa de los pisos superiores, la producción no podía parar. Los dueños de la fábrica de ropa aseguraron que no había ningún peligro. Llamaron a un ingeniero, y en cuestión de minutos, bajo presión de los gerentes, declaró que el edificio podía usarse. La advertencia era falsa y todos lo sabían. La estructura estaba comprometida. La decisión de ignorar las señales fue deliberada. Ese mismo día, los trabajadores fueron despedidos anticipadamente, pero con una amenaza que resonaría al día siguiente. Quien no regresara a trabajar perdería su salario del mes. Las marcas extranjeras esperaban que los pedidos estuvieran listos, y cada minuto de retraso significaba multas, cancelaciones y contratos incumplidos. La presión vino desde arriba y el miedo hizo el resto. 24 de abril, 8:45 a.m. Miles de trabajadores, muchos de ellos en contra de su voluntad, entraron al edificio agrietado. Las máquinas empezaron a funcionar. A las 8:57 horas, las primeras grietas. A las 9 hecha, el suelo vibró. Y luego, en menos de 90 segundos, Rana Plaza se derrumbó por completo. 8 pisos se derrumbaron uno sobre el otro, como un castillo de naipes de hormigón. El sonido fue descrito como trueno interminable. Afuera, el aire estaba lleno de polvo y gritos, cuerpos aplastados bajo vigas, cables eléctricos cortando la piel y el olor metálico de la sangre mezclado con cemento quemado. La gente se arrastraba entre los escombros con las extremidades destrozadas. Algunos, atrapados entre el cemento y las máquinas, rogaron que se las amputaran para salir con vida. Una costurera, Rubina Begum, sobrevivió pero nunca se recuperó. La compensación que recibí, la gasté en mi tratamiento. Ahora no puedo trabajar como antes. No tengo ingresos y hay días en los que desearía no haber sobrevivido al Rana Plaza. El colapso mató a 1.134 personas e hirió a más de 2.500.
el mayor desastre industrial en la historia de la moda. El colapso fue instantáneo, pero la tragedia fue lenta. Durante días, los rescatistas intentaron encontrar a los supervivientes bajo las ruinas. Muchos fueron encontrados abrazados, otros todavía con sus teléfonos celulares en la mano, tratando de hacer llamadas, que nunca completaron. El calor de los cuerpos atrapados aumentó. El agua y el aire se volvieron escasos. Algunas personas sobrevivieron hasta 17 días bajo los escombros. Los médicos improvisaron amputaciones en el acto, sierras de mano, anestesia mínima, la desesperación como instrumento. Mientras tanto, las marcas occidentales tardaron en reaccionar. Ningún anuncio inmediato, sin admisión de responsabilidad, solo silencio y declaraciones cuidadosamente redactadas que decían que no había ningún vínculo directo con el edificio derrumbado. El propietario del edificio, Sohel Rana, fue visto huyendo del lugar poco después del derrumbe. Fue capturado días después, cuando intentaba cruzar la frontera hacia la India. Los propietarios de la fábrica, Anisur Rahman, Aminul Islam y Mahmudur Rahman Tapash, entre otros, también fueron arrestados. A algunos se les concedió la libertad bajo fianza, otros nunca fueron juzgados. La investigación oficial reveló lo que todo el mundo ya sospechaba. El edificio fue construido sin permiso de RAHUC, la Autoridad de Planificación Urbana. Fue construido sobre un pantano rellenado y ampliado ilegalmente, con 4 pisos adicionales sobre la estructura original, que fue diseñada solo para albergar tiendas y oficinas, no maquinaria pesada. La negligencia no quedó ahí. 2 de las fábricas dentro del edificio habían sido auditadas por programas internacionales como BSCI, pero las empresas que llevaron a cabo las auditorías admitieron posteriormente que no evaluaron la seguridad de los edificios y que sus auditores no tenían la experiencia técnica para hacerlo. En otras palabras, hubo inspecciones, pero no garantías reales. Las empresas y los compradores internacionales utilizaron los informes como escudos de papel. Dan Rees, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, diría más tarde, quizás el colapso podría haberse evitado si los trabajadores hubieran podido expresar sus temores, pero en ese sistema, el miedo no era una razón, era una herramienta. Quien falaba era demitido, quien lo informó fue reemplazado, y así, el edificio se convirtió en una metáfora perfecta del propio modelo de producción global. Cuanta más presión en la cima, más grietas en la base. La tragedia expuso no solo la corrupción local, sino también la complicidad internacional. Benetton, por ejemplo, negó cualquier conexión con Rana Plaza durante semanas, hasta que documentos y fotografías mostraron sus etiquetas de marca entre los escombros. Solo entonces admitió haber producido parte de su línea a través de un proveedor indio que subcontrató una de las fábricas del edificio. La empresa afirmó representar solo el 1,8% de la producción anual del sitio, pero tardó casi 2 años en pagar la compensación, y solo lo hizo después de una intensa presión pública y más de 1 millón de firmas exigiendo responsabilidad. Otras marcas ni siquiera contribuyeron al fondo de compensación. La promesa de solidaridad global se ha convertido en una disputa de relaciones públicas. Mientras tanto, los supervivientes seguían sin tratamiento médico, sin ingresos y sin futuro. Los informes de la FIDH y de las organizaciones locales mostraron que la mayoría de los pagos iniciales, distribuidos en cuotas de entre $1,200 y $6,000, eran insuficientes incluso para cubrir los costos hospitalarios. El objetivo del fondo fiduciario Rana Plaza era recaudar $30 millones. Fueron necesarios más de 2 años para alcanzarlo. El colapso físico fue el resultado visible de un colapso moral mucho más antiguo. Detrás de cada grieta había un contrato mal supervisado, una auditoría ciega, un gobierno omiso y un consumidor lejano. Fue la suma perfecta de irresponsabilidad distribuida. Cuando todos tienen un poco de culpa, nadie se siente responsable. Bangladesh, bajo presión de organizaciones internacionales, firmó el Acuerdo sobre Seguridad contra Incendios y Edificios en mayo de 2013.
Se unieron más de 200 empresas. Fue un avance, pero parcial. El acuerdo no cubrió todas las fábricas y no resolvió el problema básico: la desigualdad entre quienes producen y quienes se benefician. Incluso después del desastre, muchas marcas continuaron utilizando sistemas de auditoría voluntarios, SMETA, BSCI, SA8000, que continúan midiendo el cumplimiento sin garantizar la seguridad. 10 años después, la pregunta sigue siendo: ¿qué ha cambiado realmente en el modelo que transformó un edificio en una tumba colectiva? Rana Plaza no cayó por casualidad. Fue empujado por la negligencia, la prisa y la avaricia disfrazada de eficiencia. Y cada una de las 1.134 vidas enterradas bajo ese cemento fue un recordatorio del costo real de lo que el mundo insiste en llamar bajo costo. Después de que se calmó el polvo y se fueron las cámaras, vinieron las promesas, los acuerdos y las campañas de marketing. Pero, ¿quién pagó realmente el precio? ¿Las marcas? ¿El Estado? ¿O los mismos trabajadores que ya lo habían perdido todo? 10 años después, las grietas persisten, pero están ahora escondidas en otra parte. Las promesas llegaron rápidamente. A los pocos días, gobiernos, marcas y organismos internacionales anunciaron fondos, acuerdos e inspecciones. El mundo parecía finalmente haber despertado. Pero lo que vino después fue menos un despertar y más un intento de borrar la culpa con comunicaciones y controles. El fondo fiduciario Rana Plaza, creado para compensar a las víctimas y sus familias, estimó la necesidad de $30 millones. El monto, calculado sobre la base del Convenio 121 de la OIT, debería cubrir los costos médicos, la pérdida de ingresos y el apoyo a largo plazo. Pero lograr este objetivo llevó más de 2 años. Algunas marcas pagaron lo que debían, otros desaparecieron en el silencio, y las víctimas, mientras esperaban, continuaron sobreviviendo con pensiones insuficientes o ninguna. Benetton, una de las marcas más presionadas, solo contribuyó después de una movilización global con más de 1 millón de firmas. Inicialmente, negó cualquier vínculo con el edificio. Posteriormente admitió que parte de su producción había sido subcontratada a una de las fábricas de Rana Plaza, a través de un proveedor indio. Fueron necesarios informes, documentos e incluso fotografías de etiquetas encontradas entre los escombros para que la empresa admitiera lo obvio. Al final, depositó $1,1 millones tras su propia auditoría y una intensa presión internacional. Otras, como Primark y Mango, también anunciaron compensaciones, pero muchas marcas más pequeñas nunca pagaron nada. Si bien los comunicados de prensa prometían cambios, miles de sobrevivientes enfrentaron la carga de una nueva rutina: amputaciones, traumas psicológicos y desempleo impulsado por el estigma. A costureira Rubina Begum, que sobreviveu ao desabamento, resumiu sua realidade: a compensação que recebi foi gasta no meu tratamento. Agora não posso trabalhar como antes. Ela não habló solo por sí misma, habló por todos. En mayo de 2013 nació el Acuerdo sobre Seguridad contra Incendios y Edificios en Bangladesh, un pacto legalmente vinculante entre marcas, sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo. Más de 200 empresas lo han firmado, comprometiéndose a inspeccionar las fábricas, corregir fallas y crear mecanismos de denuncia anónimos para los trabajadores. Fue un avance histórico, pero también una confesión. Se necesitaba un tratado internacional para garantizar lo obvio: que la gente no muriera en el trabajo. El acuerdo trajo mejoras técnicas, inspecciones estructurales, reparaciones obligatorias y seguimiento directo de las condiciones de seguridad. Pero 10 años después, solo cubre una parte de la industria. Hay más de 7.000 fábricas de ropa en Bangladesh, y el acuerdo cubre poco más del 27% de ellas. Millones de trabajadores permanecen fuera de cualquier programa de seguimiento. Paralelamente, iniciativas privadas como BSCI, SMETA y SA8000 continúan operando con auditorías voluntarias, el mismo modelo que no logró predecir el colapso. Auditorías que, como describe el informe del Instituto de Derechos Humanos y Empresas, se han convertido en casillas de lista de verificación
no en ética. Estos programas certifican hojas de cálculo, pero no paredes. Y en el sistema global de la moda, parecer ético es aún más importante que serlo. Una de las lecciones más amargas de Rana Plaza es que el problema no estaba solo en el hormigón agrietado, sino en los contratos, firmados muy por encima de él. El modelo de subcontratación global transfiere casi todo el riesgo al proveedor local. En cuanto grandes marcas mantienen márgenes de ganancia y control de imagen, como fábricas fican responsables por arcar con multas, prazos e, muchas veces, con las vidas perdidas. Durante la pandemia, esta desigualdad se hizo aún más evidente. Las grandes empresas cancelaron pedidos y pagos, dejando a miles de trabajadores sin salario y a fábricas enteras en el colapso financiero. El informe del IHRB muestra que el 65% de las trabajadoras tuvieron que utilizar sus ahorros solo para comprar alimentos, sin ninguna red de seguridad social. Décadas de promesas sobre sostenibilidad y comercio justo se derrumbaron con la misma velocidad que un edificio mal construido. En 2021 se comenzaron a proponer nuevos modelos de contratos, incluidas cláusulas de diligencia debida en derechos humanos, inspiradas en los principios de la ONU y la OCDE. Pero incluso con las leyes emergentes en la Unión Europea, el cambio es lento y el desequilibrio es estructural. Como dijo un analista de la OIT, las fábricas todavía pagan por los errores de las marcas. 10 años después, Bangladesh sigue siendo el segundo mayor exportador de ropa del mundo. Las calles de Sabar volvieron a tener el ruido de las máquinas. El mercado global sigue impulsado por la misma urgencia de antes, más rápido, más barato y más desechable. Pero algo ha cambiado, aunque sea sutilmente. Rana Plaza se ha convertido en un símbolo, no de tragedia, sino de denuncia. Fue la herida la que expuso el sistema, y por un breve momento, el mundo miró las fisuras de su propio consumo. Aún así, para los que sobrevivieron, el símbolo nunca fue suficiente. El trauma permanece. Las promesas de compensación total nunca se materializaron por completo, y las nuevas generaciones de costureras siguen enfrentando salarios bajos, violencia de género, jornadas laborales agotadoras y la ausencia de sindicatos libres. La tragedia, por tanto, no ha terminado. Acabo de cambiar de dirección. Los gritos no estaban solo en las paredes, estaban en el sistema. Las grietas que derribaron el Rana Plaza no se limitaron al hormigón. Atravesaron la economía, la política y la moral. Estaban en el silencio de quienes sabían y no actuaban, en la comodidad de quienes compraron sin preguntar, en el apuro de quienes confundían eficiencia con indiferencia. Hoy, las fábricas son más seguras, pero el sistema que los sustenta sigue siendo vulnerable. El colapso de 2013 expuso un ciclo que aún se repite: precariedad, subcontratación y desigualdad global. Mientras el mundo celebra la ropa barata y las colecciones conscientes, hay quienes siguen pagando el precio con su cuerpo. Y quizás la pregunta final sea esta: ¿cuántas grietas más necesita mostrar el sistema antes de que alguien diga ya basta? Esta historia no fue un accidente, fue el resultado de un silencio compartido.